Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 13, El caballero hizo un juramento, parte 5. Al principio, cuando surgió el tema de la alianza, mi plan era señalar que estaban siendo engañados por una entidad maligna y que la estaban adorando sin darse cuenta, y luego decir, no podemos firmar un contrato con un país así. Pero las cosas se desviaron mucho. Parecía que Lady Remilia tenía la misericordia de querer hablar de la manera más discreta posible, pero aquellos que la admiramos, incluyéndome a mí y a Lord Angel, no nos conformaríamos con eso. En secreto, habíamos estado planeando revelar la verdad en público a aquellos en este país, a aquellos que una vez traicionaron a Lady Remilia. No, es lo mismo que hizo el príncipe heredero Williard, así que no hay problema en causar un alboroto en el baile nocturno. Además, esto no es una falsa acusación. Lord Angel señaló que el olor que se suponía que era una droga prohibida, en realidad, solo un perfume con un aroma distintivo, provenía de la doncella estelar, y lo calificó como una intención maliciosa hacia los demonios, forzando al rey a tomar una decisión. Al ver a David solo balbucear en respuesta a esas palabras, instintivamente quise cubrirme la cara y lamentarme. Si se hubiera dado cuenta de que había sido descartado inmediatamente por una orden que lo había pasado por alto, a pesar de que se suponía que estaba con la doncella estelar, y se hubiera animado en ese momento, si hubiera participado activamente en la captura de la doncella estelar, tal vez habría tenido una oportunidad más adelante. Me entristeció ver la patética figura de mi viejo amigo, a quien había querido como a un hermano. Solía ser capaz de pensar y actuar como un caballero, no solo de seguir ciegamente, pero, cuando se convirtió en un hombre así. O la maldición de esa doncella estelar también corroe gradualmente la capacidad de pensar. No. No es así, yo solo. Ha llegado un informe del encargado de comercio. Hay alguien que busca materias primas de drogas prohibidas para la exportación, y aunque se le negó, se le presionó con sobornos, por lo que se le entregó un perfume de una flor originaria del mundo demoníaco, haciéndolo pasar por la droga. El olor de ese perfume ilegalmente distribuido emana de ti de manera tan fuerte que es molesto. Te pregunto de nuevo, si no intentaste hacerme daño, ¿qué es diferente? Según la investigación que Lord Angel ordenó, aunque se involucraron varias personas, se sospecha que la doncella estelar fue quien dio las instrucciones. Lamentablemente, los intermediarios fueron asesinados y no quedan pruebas materiales, pero con los testimonios y las pruebas circunstanciales, estábamos casi seguros. Y el hecho de que conocía los efectos de la droga, y su cautela para no decir mentiras frente al rey demonio, parece confirmar que la doncella estelar posee algún tipo de poder sobrehumano, tal como Lord Angel había deducido. Esto es diferente de Lady Remilia, quien fue informada de la existencia de la droga por una revelación divina y conocía los ojos de Lord Angel. Seguramente, el conocimiento le fue dado por una entidad maligna, o, dada su habilidad, es probable que sea el cuerpo de la doncella estelar, y abusó de ese poder para obtener el conocimiento. En cualquier caso, es un crimen que no podría haber ocurrido sin su malicia. La responsabilidad y el crimen son grandes, incluyendo el asesinato de personas para silenciarlas. Vaya, así que sabes que mis ojos pueden ver a través de las mentiras. Es tal como me dijeron. No es así, yo solo quería llevarme mejor con todos los demonios. ¿Y para eso usas drogas? Es tal como Remilia me advirtió. ¿Por qué, Lord Angel, menciona su nombre? Caballero, tápele la boca a esa. Si insulta a la mujer que nos salvó a nuestro país, la gran benefactora, me dan ganas de estrangularla. Y tú, mujer, no te he permitido llamarla por su nombre. No me preocuparé por tu posición de adorno, adorada en un país. Si no quieres morir, cierra tu boca irrespetuosa. Cuando Lady Remilia fue llamada, esa, olvidé mi posición como caballero y sentí ira, pero inmediatamente me calmé al sentir la furia de Lord Angel. La presencia de un ser absolutamente poderoso, la ira respaldada por el amor, intimidaba a todos a su alrededor. No parecía que hace un momento nos hubieran estado criticando y llamando cobardes en la sala de espera. No puedo defender su excesiva timidez en asuntos amorosos, pero cuando se trata de actuar, es alguien en quien se puede confiar para llevar las cosas hasta el final. En asuntos amorosos,
Es realmente un cobarde. Lo dije 2 veces sin querer. A pesar de que la amable Lady Remilia le propuso a la extraña doncella estelar que no armara un escándalo, esta mujer tontamente rechazó su mano. Para nosotros, que teníamos una refutación perfecta preparada, solo parecía un acto de autodestrucción, corriendo hacia el cadalso. La verdad salió a la luz rápidamente. Parece que tiene la inteligencia suficiente para no decir mentiras frente a Lord Angel, sabiendo que él puede ver a través de ellas, pero Lord Angel también sabe cómo acorralar a la gente y está preguntando claramente si es correcto o no. Las miradas a su alrededor se volvieron cada vez más severas para la doncella estelar, y ella, consciente de ello, se quitó aún más la máscara que llevaba. No sé cuánto te adoran, pero yo no deseo a nadie solo por su título. Remilia es también una doncella de la purificación que recibe la bendición de la diosa Lenge, la hija menor del dios creador, pero a quien amo es a la amable Remilia, una chica que, sin un solo aliado, trabajó incansablemente por el mundo basándose en sus convicciones, sin corromperse ni rendirse. No importa qué bendición tenga. Si esto fuera una ópera, este sería el punto culminante. La forma en que confesó su amor en medio del caos, mientras predicaba la rectitud y la maravilla de Lady Remilia frente a su ex prometido y los villanos que la acusaron falsamente, fue tan brillante que me impresionó. Su Majestad el Rey, me gustaría pedir permiso para hablar. No estaba en el guión, pero Lord Angel me hizo una señal, y decidí que no había más remedio que corregir el rumbo a la fuerza, así que levanté la voz. Normalmente, sería impensable que un simple caballero se dirigiera a un rey de otro país en un lugar como este, pero si me preguntaran algo, podría excusarme diciendo, tenía la intención de dirigirme a Su Majestad Angel, el rey de nuestro país demoníaco. Este intento, aprovechando la confusión, tuvo éxito, y ya no fue necesario que le hiciera una señal a Lord Angel para que me siguiera el juego. Y así, mientras todos prestaban atención, expliqué en detalle lo que iba a mostrar por orden de Su Majestad el Rey Demonio. También me aseguré de enfatizar que esto era algo que nosotros, impulsados por nuestros sentimientos, estábamos haciendo por nuestra cuenta, independientemente de la voluntad de Lady Remilia. Como caballero de Lady Remilia, les pido disculpas por haber sacado sin permiso esta piedra mágica con imágenes que me fue confiada. Entiendo los amables sentimientos de Lady Remilia de que, aunque sean criminales, no quiere exponerlos, lo entiendo, pero en este caso, Lord Angel y yo nos saldremos con la nuestra. Por mucho que Lady Remilia lo pida, no podemos escucharla. Este país debe ser plenamente consciente del crimen de oprimir a la santa que realmente salvó al mundo. Lamento mucho que el caballero de la amable Lady Remilia esté pensando así. Cuando termine este baile nocturno, Susfir volverá a ser un caballero fiel a las palabras de Lady Remilia, siguiendo el código de caballería. Por ahora, permítanme arder en venganza. Para evitar que la misericordiosa Lady Remilia interrumpiera la condena, Lord Angel creó una barrera y aisló al señor Clit, así que en este momento, debemos confrontar a los que dieron falso testimonio. Porque Lady Remilia seguramente podría deshacer incluso esa barrera con un poco de esfuerzo. En las imágenes mágicas proyectadas, los crímenes de aquellos que ayudaron a la doncella estelar fueron revelados uno tras otro. Algunos de ellos, que se resistían a aceptar su destino, gritaban, es una fabricación, pero espero que su queja sea válida en un tribunal formal. También hay muchas figuras de sirvientes de la academia, damas de compañía de Lady Remilia y plebeyos que asistían a la academia con becas especiales, que no están presentes aquí. Los familiares, las familias de los patrocinadores y los nobles relacionados han perdido completamente la cara, pero, ¿no fue esta una oportunidad para romper lazos con aquellos que se sabía que ayudaban a fabricar falsas acusaciones? No diré que ser engañado o ser tonto es malo, pero deberían haber sabido que decir mentiras es un pecado. Deberían haberlo rechazado diciendo, quiero ayudar, pero no puedo mentir. De hecho, hubo quienes lo rechazaron, pero si ellos hubieran testificado durante la investigación de Lady Remilia que se les pidió que dieran falso testimonio. No, dejemos de pensar en hipótesis inútiles. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de revelar la fornicación de la doncella estelar, que era el punto culminante, Lady Remilia intervino para detenerlo. Maldita sea, si hubieran visto lo que venía después, nadie habría sentido la menor simpatía, y la audiencia habría entendido la maldad de esa mujer. Además, personalmente,
Quería investigar a fondo la traición de los guardias de Lady Remilia. A pesar de ser llamados caballeros de la guardia, cometieron un crimen al traicionar y tender una trampa a su señor. No quiero que se llamen caballeros. ¡Qué existencia tan contraria a la justicia! Mientras me lamentaba internamente, el príncipe heredero Williard y la doncella estelar comenzaron a discutir por su cuenta. De alguna manera, me irrita mucho ver al príncipe con una expresión de dolor, como si fuera una víctima engañada. ¿No cree que si hubiera confiado en Lady Remilia hasta el final, esto no habría sucedido? Me dan ganas de intervenir y preguntarle. No. Después de que se descubrió su mentira, comenzó a llorar para dar lástima, pero a estas alturas nadie le creía. Al final, quizás no queriendo admitir que sus crímenes habían sido expuestos, se descontroló como si estuviera enloquecida, pero no pudo hacer nada, y solo expuso su patética figura llorando y gritando ante la multitud. Pina, qué lástima, recurrir a la magia para manipular los sentimientos de la gente, y por mucho que te quisieran, solo sería vacío. Tanto querías ser amada, aunque fuera una mentira. Sin embargo, la caridad de Lady Remilia se manifestó fuertemente aquí. Lady Remilia derramando lágrimas de piedad por el destino de quienes la incriminaron. Es una verdadera santa. No, ya lo sabía, pero... ¡Ay! Llamen a un pintor. Me gustaría decir eso, pero entiendo que ahora mismo es imposible. Mientras lamentaba que esta figura debería ser preservada para la posteridad, se me ocurrió una idea brillante. Después le pediré a Lord Angel que proyecte esta escena con magia de espejo de agua y haga muchas réplicas de esa piedra mágica. Definitivamente lo haré. ¿Esta es la mujer que te incriminó injustamente? ¿Cómo puedes tener piedad de ella? No. Angel. Es cierto que me entristeció que me acusaran de un crimen que no cometí y que nadie me creyera, pero ahora soy feliz. Pina me sobornó con dinero y usó su propio cuerpo para hacerme parecer una villana, pero haciendo eso, Pina no puede ser feliz, ¿verdad? Aunque me denigre, aunque manipule los sentimientos de la gente con maldiciones, Pina no será amada por sí misma. Esto es muy triste y siento lástima por Pina. Qué amable es Lady Remilia. Y qué hermosas son las lágrimas que derrama por esa criminal. Me molesta un poco que Lord Angel, tan pronto como le confesó sus sentimientos, se comportara como su amante, abrazándola por el hombro y ocupando la mejor posición. Después de que la doncella estelar, a quien Lord Angel le había quitado la voz, fuera retirada, el ambiente en el salón era como el de un funeral. Entre los que tenían rostros más tristes, probablemente estaban aquellos que habían sido mostrados por la magia del espejo de agua o sus parientes. Al revelarse su complicidad en el crimen, los que tenían conciencia de culpa se derrumbaron, lloraron, y algunos incluso se desmayaron. Finalmente habrían comprendido quién tenía razón, quién era malvado y qué habían hecho. El lugar comenzó a alborotarse, pero yo, al ver tal escena, no sentí la menor compasión. ¿Seré insensible, aunque haya conocidos y parientes entre ellos? Aquellos que no pudieron alzar la voz, sopesando su futuro. Ciertamente no fue una buena acción, pero entiendo que no todas las personas pueden elegir siempre la acción correcta debido a su posición y ataduras. Sin embargo, los tontos que ayudaron a la doncella estelar esta vez mintieron y participaron en perjurio, sabiendo que era un crimen. Es cierto que fueron incitados por la malicia de la doncella estelar, pero ellos mismos eligieron participar en el crimen. Todos ellos deberían recibir el castigo que merecen por su crimen. La velada, que ya no podía continuar, fue interrumpida de forma abrupta, y el rey de este país se retiró apresuradamente para poner orden. Solo se aseguró de que la alianza con el país demoníaco se hubiera concretado. Ahora que se había revelado que la doncella estelar, que había sido una leyenda viviente en este país, era una falsificación, debió pensar que esto era lo único que importaba. Cuando el salón se volvió ruidoso, Lord Angel se retiró rápidamente, llevando consigo a Lady Remilia, quien aún parecía estar en estado de shock. Fue tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar, con una habilidad realmente brillante. Señorita Sphere. Su padre no dijo nada, pero usted estaba sirviendo en el país de los demonios. Qué lástima lo de su familia. No, en este caso, podríamos decir que la señorita Sphere fue inteligente al irse temprano. Entiendo su deseo de llevar a Lady Remilia, que estaba llorando,
a un lugar tranquilo para que descansara. Sin embargo, los que nos quedamos allí fuimos rodeados por los nobles que habían vuelto en sí, y en particular a mí, a quien conocían, se me acercaron descaradamente uno tras otro. ¡Qué gente tan descarada y astuta! El capitán de la guardia aún contaba con la confianza del rey, pero debió darse cuenta al ver que se saltaba a David, quien se suponía que era el asistente del próximo rey, para dar órdenes. Dentro de la caballería, las facciones estaban divididas entre el hermano Silvestre, llamado el Santo de la Espada pero sin poder político, y David, asistente del príncipe heredero y con una habilidad probada como estratega. Ellos son David, o más bien, gente de la facción militar que pertenece a la facción del príncipe heredero. Mi familia también lo es. Debieron haber juzgado que, con la caída de David confirmada, sería difícil cambiar su apoyo al príncipe Elarza y al señor Silvestre, con quien tiene una buena relación. Parece que tienen alguna razón para adular a una simple caballero como yo. Pero no permitiré que esa gente participe en los tratos con el país demoníaco. Yo no tengo ninguna autoridad para intervenir en asuntos de comercio o negocios. No le hemos hablado con la intención de que interceda. Así es, también tenemos relación con su familia, así que yo, por ejemplo, me sentí nostálgico y simplemente le hablé. Bueno, supongo que no se rendirían honestamente si los rechazara de frente. Mientras pensaba cómo escapar, ya que estaba rodeada, alguien me tomó de la mano al escuchar la voz de la señorita Misri que decía, ya está. Esto es, el jardín del castillo. Podría haberlos dispersado y abierto paso a la fuerza, pero es para mostrar la diferencia de nivel, ¿sabes? La señorita Misri, con una expresión ligeramente orgullosa, agitó su dedo en el aire para borrar el círculo mágico que aún brillaba débilmente. Al parecer, había escapado de ese lugar usando un hechizo de teletransportación que ella misma había dibujado. ¡Qué habilidad tan maravillosa! Aunque ella misma decía, soy una investigadora, así que no tengo mucha confianza en el combate real. Por ahora, el resto del grupo parece estar disperso por el castillo, y se decidió que no iríamos a la sala de espera donde probablemente se encontraban Lord Angel y Lady Remilia, quienes acababan de confesarse sus sentimientos, aunque fuera por impulso. Me preocupa muchísimo dejar a la maravillosamente hermosa Lady Remilia de esta noche a solas con un hombre, pero con Lord Angel, no hay de qué preocuparse, ya que no se atrevería a hacer nada. Por cierto. Aunque no tengo intención de volver al salón porque es molesto, parece que hay dos valientes que se quedaron con la esperanza de disfrutar de la bebida y la cena. ¡Qué fuertes! Señor Clit, su mano. Lo siento. El señor Clit, a quien le señalaron la mano que había tomado para conectarme con la señorita Misri, quien usaba la magia de teletransportación, soltó mi mano apresuradamente. No, por supuesto que no me desagrada. Pero tampoco podemos seguir tomados de la mano para siempre, así que... Mientras nosotros, que habíamos soltado las manos, nos distanciábamos visiblemente, la señorita Misri se acercó sonriendo y nos lanzó miradas curiosas, diciendo, y, oh. ¿Qué significa esa mirada? Oye, esta noche es una fiesta. Es una noche maravillosa en la que el honor de Lady Remilia ha sido restaurado en este país, ¿verdad? Ambos, ¿por qué no bailamos un poco? ¿Qué tan repentino? Vamos, no seas así, yo tocaré una canción. Diciendo eso, la señorita Misri empujó a Lord Clit y me puso frente a él. Mi hermana lo propuso y ella no lo hará. No es divertido bailar entre hermanos. Vamos, hoy es un día de celebración. Lord Clit, a quien me obligaron a bailar, me miró con una expresión un poco preocupada. Ay, lo siento, señorita Sfir. Mire, mi hermana la está molestando. No estoy molesta. De hecho, ver las caras de esos hombres arrepentidos al saber la verdad me dio una satisfacción honesta. En lugar de gritar de alegría, creo que bailar también es una buena forma de liberar esta energía. Sí. ¿Pero no le resultará difícil? Yo soy más bajo. Eso no importa. No, pero... Aunque no había nadie alrededor, mi voz se volvió un susurro. Estaba demasiado avergonzada. No sé bailar. ¿No practicaste con Lady Remilia? En la parte masculina, sí. Originalmente,
A menudo me pedían que interpretara el papel del príncipe, y cuando tuve un prometido, nunca tuve una interacción propia de prometidos. Lo aprendí hace mucho tiempo, pero ya lo había olvidado. Cuando fui la pareja de práctica de Lady Remilia para este baile, aunque hacía mucho tiempo, bailé los pasos del papel masculino muchas veces, así que mi cuerpo los recordaba y no hubo problema. Pero realmente no tengo confianza en la parte femenina del baile. En las pocas ocasiones anteriores, tuve que mirar de reojo a las mujeres que bailaban a mi alrededor para confirmar los pasos. Aquí no hay otros bailarines de quienes copiar. Jeje. Entonces, puedo bailar la parte femenina. Usted, señor Clit. Sí, la señorita Sphere me guiará bien, ¿verdad? Yo también. Por fin mi hermano le confesó sus sentimientos a Lady Remilia, y me sentí tan feliz que quería bailar. La señorita Missy, con una expresión emocionada, preparó su arpa y comenzó a tocar una melodía, y yo, de alguna manera, me encontré bailando con Lord Clit. Ambos llevábamos uniformes de caballero, y yo era más alta que él. Seguramente parecería que dos hombres estaban bailando. Al apretar la mano que rodeaba su cintura para guiarlo firmemente, sentí que su cintura era más robusta de lo que esperaba, lo que me sorprendió un poco. La mano que unía la nuestra para el baile era más grande que la mía, y de alguna manera me volví consciente de ello. Aunque se suponía que había bailado el papel masculino muchas veces, casi me equivoqué en los pasos. Lo siento, seguramente habrá más oportunidades como esta en eventos sociales. Como asistentes, a veces seremos pareja, así que, practicaré. A mí no me importa, pero no es más importante con quién bailas. Era la primera vez que me decían algo así. No entendía la verdadera intención de Lady Missy al sugerir de repente que bailáramos, pero de alguna manera, este momento de baile, con los roles de género invertidos, se sentía como un tiempo muy agradable.